Buenos días, amados hermanos. Cariñosamente extiendo este saludo desde acá, desde la casa de oración de la Iglesia Restauración y Vida Nueva. Una vez más, con el deseo, hermanos amados, que la bendición del Señor esté llenando sus hogares como Él lo ha prometido. Hermanos, quiero que me acompañen en esta mañana a elevar nuestro clamor al Señor y para que Él sea glorificándose en cada uno de vosotros y en cada vida a la que deba llegar este mensaje. Así es de que vamos a orar y a pedir su guianza y su dirección. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos en esta mañana, mi Dios. Te alabamos, Padre, por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, en toda la tierra. Tu poder obrando sobre todo tu pueblo alrededor del mundo. Tu gracia obrando a través de nosotros, tus siervos, a través de tus hijos, a través de los diferentes grupos de trabajo de la iglesia, la escuela dominical, los jóvenes, Señor, los ujieres, a través de todos los diáconos y todos los miembros de cada congregación. Te alabamos, Señor, por el trabajo que tú permites que se realice y por el fruto, Señor, de ese trabajo. Te bendecimos porque sé, Señor, que de muchas maneras te estás glorificando en tu pueblo, te estás glorificando, Señor, en los diferentes dones, talentos, ministerios que tú has constituido, que tú has llamado. Gracias te damos y en esta mañana colocamos, Señor, esta escuela dominical, colocamos este servicio y esta palabra, Señor, para que tú cumplas tu voluntad y tu propósito, Padre, a través del mensaje de tu palabra, que todo lo que no sea tuyo sea deshecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a la necesidad de cada uno de tus hijos y corriendo tu palabra como un río, corriendo tu espíritu como un río en cada corazón. Gracias, Dios eterno, porque eres nuestra esperanza, porque eres, Señor, en quien hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, y tú nos sustentarás y, como tu palabra lo dice, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Hoy, Señor, queremos darte a ti todo el honor, toda la gloria, que ahí en cada hogar, Señor, sea exaltado tu nombre, en cada hogar sea magnificado tu nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea, Señor mío, cada boca abriéndose para alabarte, para dar a ti el honor, para dar a ti la gloria, y cada uno, Señor mío, esté siendo, Dios Santo, fortalecido en su hombre interior por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, y que sea el denuedo de tu palabra puesto en nuestra boca, que seas tú dando, Señor, ese denuedo de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, y que tú obres tu voluntad en cada vida que va a escuchar tu palabra, y donde quiera llegue, Señor, el mensaje de tu palabra, que tú te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos rendimos a ti, nos rendimos para tus propósitos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré,
obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma. Él lo
pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Amados, vamos a estudiar la palabra del Señor y les invito a abrir en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor se glorifique a través de su preciosa y poderosa palabra. Hermanos, quiero que estudiemos hoy el tema: no dejarnos distraer de nuestro deber. No dejarnos distraer de nuestro deber. Amados, son muchas las cosas que se pueden cruzar en el camino o que el enemigo puede levantar para tratar de desviarte o de desviarnos del propósito que tenemos en nuestra vida, del propósito que tenemos como hijos de Dios. Nosotros ahora ya tenemos la luz del Evangelio, tenemos el conocimiento claro de la verdad, como lo hemos estudiado en otros días pasados. Tenemos la luz de Cristo, sabemos que la palabra nos dice que en los que seguimos a Cristo, Él es la luz del mundo y ninguno de nosotros vamos a andar en tinieblas. Así de que tenemos la luz de la vida, tenemos la claridad de la voluntad del Padre a través de las Escrituras. Y hoy, amados, en este tema también el Señor nos va a abrir el entendimiento para que no nos dejemos distraer por muchas cosas que el enemigo coloca. Y nosotros sabemos en esta época cuántos
personas, cuántos médicos, cuántas enfermeras han perdido la vida alrededor del mundo, en los diferentes países, por esta pandemia, en el ejercicio de su deber, al estar cumpliendo con su deber, porque para eso se prepararon, para eso se estudiaron, era la pasión que había en sus corazones, y se fueron a cumplir su deber, y en el ejercicio de ese deber perdieron la vida. Y lógicamente, si tenían a Cristo Jesús como su Salvador o su fe en el Señor, pues va a ser grande la premiación. Ahí ustedes vieron el último versículo que leímos, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros tenemos un deber y vamos a estudiar a qué quiere decir ese deber, pero en este tiempo, como les pongo el ejemplo de los médicos y enfermeros que murieron en este ejercicio, y para nosotros como cristianos, hoy podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro mayor ejemplo al respecto de lo que es cumplir un deber, cumplir con el deber que se tiene que realizar. Él tenía claro a qué había venido a esta tierra. Él sabía a qué había sido enviado por el Padre y qué obras debía de realizar. Entonces vamos a estudiar acerca de todo esto, y quiero que miremos Juan capítulo 5, versículo 36, donde nuestro Salvador va aclarando su misión, va desarrollando su obra. Y dice la palabra ahí en San Juan capítulo 5, versículo 36, dice Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está refiriéndose a Juan el Bautista, cuando le vinieron a hablar de las cosas que de pronto estaban sucediendo a través de Juan el Bautista, quien le preparó el camino al Señor. Pero él dice a los discípulos y a la gente que lo rodeaba: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Mire, hermanos, esto debe de ayudarnos mucho en el estudio de la palabra que vamos a desarrollar, porque Jesús habla de un deber, habla de un accionar, habla de cosas que Él vino a llevar a cabo, y Él claramente les dice que lo que daba testimonio de Él y de Dios eran las obras que Él estaba realizando, la labor que Él estaba realizando, y lógicamente la labor que iba a realizar en la cruz del Calvario. Pero Él no se dejó distraer por nada de las cosas que tal vez le quiso ofrecer el enemigo. Ustedes saben que Él fue tentado por el enemigo a hacer otras cosas fuera de las que el Señor le había mandado. Fue al inicio de su ministerio, antes de iniciar su ministerio, allá en el desierto, cuando fue tentado por el enemigo quiso cambiarle el objetivo, quiso cambiarle los propósitos con los que Él venía. Pero gloria al Señor Jesucristo, que siempre se mantuvo en comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo, y no se dejó desviar, no se dejó distraer. Y nosotros tenemos que hoy aprender de nuestro amado Salvador. Él es el mejor ejemplo acerca de esto, porque muchas veces nos dejamos distraer, nos dejamos desviar, nos dejamos deslumbrar. Muchas cosas puede el enemigo colocar para que nuestro corazón, nuestra mente no esté centrada en el deber que tenemos. Por eso recuerden, no nos dejemos distraer de nuestro deber. Lo primero que quiero que miremos es que Jesús creía plenamente en el resultado de su obra, para que entendamos nuestro deber. Toda obra de un hijo de Dios es un deber delante del Señor muy importante, porque va a generar un resultado. La obra que Jesús iba a realizar iba a traer los más grandes resultados para el reino de Dios. Por eso
acá este pasaje que hemos leído nos va a enseñar claramente cómo nosotros debemos estar alerta para que nada nos distraiga. Jesús estaba continuamente dependiendo de la buena voluntad del Padre para el ejercicio de su obra y de su deber. Dice que Jesús creía plenamente en el resultado de su obra, y nosotros también tenemos claro de que toda obra tiene un resultado, buenos o malos, de acuerdo a cómo sea la obra que se haga, de acuerdo a cómo sea lo que se lleve a cabo. En el diario vivir va a tener unos resultados, sean buenos o sean malos. Jesús en sus diario vivir, cuando tuvo que enfrentar estas situaciones, él siempre estaba pensando en lo que el Padre le había encomendado. Y es lo que hoy quiero, hermanos, que nosotros también pensemos. Estamos concentrados en lo que nuestro Dios nos ha encomendado. Vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que hoy estudiar que el hacer, lo que nosotros hacemos, es resultado del creer. Jesús creía plenamente en el resultado de la obra que Él iba a hacer, y en lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo unos resultados. Por eso hubieron unos discípulos que se apasionaron por Él, y por eso vimos también que después el grupo fue creciendo a través de esos discípulos, porque la obra que Él dejó, tanto en vida como su obra gloriosa en la cruz del Calvario, trajo los más grandes resultados que hoy a ti y a mí nos tienen sirviéndole, nos tienen con vida eterna, nos tienen como nuevas criaturas. Entonces, gloria al Señor por esa obra gloriosa que Jesús pudo realizar en su deber, en el cumplimiento de su deber, porque Él creía en el resultado, lo que iba a suceder con la labor que Él iba a hacer. Entonces, el hacer es resultado del creer. Lo que uno cree lo lleva a unas acciones que para muchos pueden ser dislocadas. Ustedes saben que en el caso de Jesús, cuando estaba en la cruz, aún todavía le decían: si eres el Cristo. Todavía el enemigo tratando de desenfocarlo, aunque el maligno no sabía los resultados que iba a traer la muerte de Cristo, porque él creía que con matarle allí, con quitarle la vida, hasta ahí había llegado Cristo. Se había terminado en vergüenza tal vez su obra, pero él no sabía que Cristo se iba a levantar con poder. Y ahí, estando en la cruz, todavía le decían: si eres el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Le decían: si eres el Cristo, sálvate, porque no podían comprender la obra precisamente que Jesús debía de llegar. Por eso usted puede leer conmigo ahí, no se vaya a olvidar este versículo, Juan capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y la obra principal era la de la redención. Pero si usted lee 1 Corintios 1:18, dice que para el mundo, para la gente que no conoce de Dios, las palabras de la cruz son locura para todos aquellos que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se está manifestando precisamente para transformar las vidas, para salvar las vidas por esa obra de Jesucristo. Entonces, tengamos claro esto: las palabras de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que creemos, dice que es poder de Dios, poder de Dios. Así nuestro Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo. No se dejó deslumbrar por la revelación que el apóstol Pedro había tenido unos minutos o unas horas antes. Ahí en el mismo capítulo 16 de Mateo, podemos ver que el apóstol Pablo había tenido una revelación acerca de Jesús, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dicen la gente que yo soy? Y cada uno contestaba acerca
de diferentes conceptos que tenían de Cristo, que uno era un profeta, que era tal vez Elías, pero Jesús les dice a los discípulos: ¿quién dicen vosotros que yo soy? Y ahí dice la respuesta que viene del Espíritu de Dios en el apóstol, en el verso 15. Dice la palabra que el apóstol le dice al Señor, en el verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Era la mayor revelación que habían recibido hasta ese momento los discípulos. Era el verdadero Salvador del mundo. Y con esa revelación el Señor Jesucristo le, elogia al apóstol Pedro porque Dios le había revelado esta gloriosa visión. Dice la palabra en el verso 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense, era la mayor revelación. Jesús había podido decir en su humanidad: ya están conociendo quién soy yo, y ahora sí están entendiendo quién es el Hijo del Hombre. Que vayan temblando, que vayan analizando quién es el que está delante de ellos. Había podido dejarse deslumbrar, pero a Jesús nunca lo afectó la fama, nunca lo afectó el poder, nunca lo afectó ni lo atrajo las posesiones. Eso lo tenía muy claro. Él no vino acá con objetivos materiales, con objetivos humanos, con gloria, a buscar gloria de hombres. Por eso él dijo en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones dijo: gloria de hombres no recibo, porque él decía que tenía una gloria mayor, que era la gloria del Padre, del que lo había enviado. Y al tener esta revelación, Pedro un tiempito antes, aquí en el pasaje que estamos leyendo, dice que desde entonces, dice verso 21, porque hay algo aquí importante, que Jesús creía plenamente, perfectamente en el plan de redención. En este punto de que Jesús creía plenamente en el resultado de la obra, él, ¿qué era lo que creía? En el plan de redención que se había gestado con el Padre y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que se necesitaba realizar. Entonces, como creía en el resultado de esa obra y de esa redención, él se centró en realizarla, en llevar a cabo su deber. Su deber al venir a la tierra. En otra ocasión decíamos que él no vino, o hay una palabra por ahí que el Señor me ha regalado también, de que Jesús manifestó muchas maravillas, milagros, que en algún momento vamos a estudiar, pero lo más importante no fue eso, llevar a cabo un milagro, resucitar un muerto, levantar un paralítico. Eso no fue lo principal a lo que el Padre lo envió, aunque era parte de su deber, era parte de su obra, porque como leíamos ahí en Juan 5:36, los frutos, lo que yo hago, mis obras, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Porque hoy quiero, hermanos, que tengamos claro que la obra habla del obrero, la pintura habla del pintor, la escultura habla del escultor. Nosotros acá en Colombia tenemos un escultor muy famoso. ¿Y cómo lo distinguen alrededor del mundo? Por las esculturas. En cualquier país, ciudad o país del mundo o ciudad del mundo donde vean una figura esbelta, gordísima, en una plaza pública, de una vez ya la relacionamos con quién fue el que la realizó. Y fue Fernando Botero, el escultor, este tremendo pintor y escultor. Y esa obra, en todo el mundo, donde quiera, de una vez se identifica: Botero, las gordas de Botero. Hace una gallina gorda, un caballo inmenso gordo,
de Botero. Asimismo, la obra de Cristo daba testimonio de Él, pero la obra más grande es la que hoy nos tiene y nos va a llevar a nosotros a dar testimonio de Él. Dice que Jesús sabía perfectamente el plan de redención y se centró en realizar ese deber, aunque le costara la vida. Y ahí en el verso 21 al 23 dice la palabra, Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hombre, cuando le acaban de dar una revelación que era el Hijo del Dios viviente, el gran yo soy hecho carne, el poderoso Dios aquí en la tierra, eso no lo deslumbró. Siguió pensando y siguió manifestándole unos textos ahí adelantico. Les dice a los discípulos, a partir de esta revelación, porque ahí dice desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde que se mostró esta revelación al apóstol Pedro, él comenzó a decirles: por favor, no vayan a malinterpretar esto, no vayan a desenfocarlo, porque de aquí en adelante, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así como los médicos, las enfermeras, cuando aman lo que su pasión, estuvieron dispuestos a morir. Son muchos los que han muerto y aún de pronto sin conocer a Jesucristo, simplemente porque aman, tenían un deber que cumplir con la gente enferma, tal vez sin saber las consecuencias que se venían, pero estuvieron dispuestos a llevar a cabo ese deber a pesar de que les costara la vida, y nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, otra cosa es, aquí dice la palabra, que le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, no permitas que esto te vaya a pasar. No vayas a hacer eso, no vayas a sufrir eso, cuando tú puedes tener el reino por tus manos, tú puedes usar la fuerza, tienes poder, no vayas a hacer eso. Pero Jesús en ese momento detecta, discierne que a través de Pedro estaba Satanás tratando de desviarlo de su deber, y espontáneamente, inmediatamente le contesta, verso 23: pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo hago una pregunta aquí, hago un paréntesis. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos quitado la mira de las cosas de arriba, como nos dice la palabra, y hemos puesto la mira en las cosas de los hombres? Hemos puesto tal vez nuestro pensamiento en las cosas terrenales como el objetivo principal. Jesús estaba diciéndole a Pedro: usted tal vez está desenfocado en cuanto al plan de redención. Les expliqué, yo vine a cumplir la voluntad del Padre, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. También dice la palabra eso. Y el versículo de Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino con ese objetivo de buscar lo que estaba perdido. Y en este momento yo creo, hermanos, que el Señor sigue buscando todavía. Yo no sé qué persona va a ser la que llene o complete el grupo de los que han de ser salvos antes de que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuál será el número? No lo sé, el Señor lo sabe. Entonces Jesús le dice a Pedro:
me eres tropiezo, me quieres desviar, te dejaste usar del enemigo. El apóstol que había sido usado por el Señor, que Dios le había revelado quién era Cristo, ahora en este momento se estaba dejando usar por el enemigo. Y así puedes pasar en cualquiera de nosotros. Un momento puede estar en el Espíritu, puede estar con una plena revelación del Señor, y en otro momento puede estar totalmente desubicado de su deber, de su labor que tiene que cumplir, y está totalmente llevando a cabo otra cosa, o aún llegando a convertirse en tropiezo a lo que es la voluntad de Dios con la vida de alguien. Un esposo puede ser tropiezo para la esposa para que le sirva en algo al Señor, o viceversa. Una esposa ser tropiezo al esposo, o un esposo ser tropiezo a la esposa. O puede también a nivel de familia, de hijos, estorbar la obra de Dios, o algún diácono, algún líder puede ser estorbo para otros. Acá era uno de los 12 apóstoles, el que estaba haciendo tropiezo, el que estaba tratando de estorbar el objetivo o el deber que Jesucristo debía de cumplir. Entonces él, por eso lo dice muy claro: yo vine para hacer la voluntad del Padre. Aquí está claro: quítate de delante de mí, Satanás. Se estaba dejando usar del enemigo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pensemos en esto, hermanos, porque no sabemos cuántas veces, sin darnos cuenta, podemos estar siendo tropiezo, o podemos impedir que la obra de Dios se realice, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, al ser escogidos, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos un deber, pero Jesús es el mejor ejemplo, lo cumplió a cabalidad, cumplió toda la obra. Por eso qué lindo cuando allá en Juan capítulo 17 llega el Señor Jesucristo y ora al Padre y le dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bonito llegar un día que nosotros podamos decir también así. También el apóstol Pablo lo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora solo me queda recibir la corona de vida. El Señor Jesucristo terminó su obra, y eso nos tiene a nosotros, hermanos de la Iglesia Restauración y Vida Nueva, nos tiene a nosotros hoy como nuevas criaturas, como miembros de esos santos del cielo, como miembros de esa familia de Dios. Esa obra que Jesús terminó, pensemos si nosotros terminamos nuestra labor, o si hacemos bien la labor, ¿qué va a generar? Entonces, esto es lo primero. Jesús creía plenamente en el resultado de su obra. Recuerde que les dije que la pintura habla del pintor, la escultura habla del escultor, y también igualmente una canción habla de aquella persona que la compuso. Y pueden pasar muchos años, pero si se escucha una canción 50, 60 años, dice: esta canción la compuso Carlos Gardel, o cualquier cantante, cualquier escritor de canciones, y siempre va a acompañarlo en la memoria, porque dejó un mensaje, dejó un legado para las generaciones. Por eso, lo segundo que quiero en esta mañana tratar es nuestro deber. Nuestro deber es obrar bien. Nuestro deber es obrar bien de acuerdo a la voluntad del Padre. Acá en la tierra, como hijos de Dios, los que somos sus discípulos, tenemos que saber que tenemos que realizar unas obras por las cuales ya fuimos diseñados por Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Por eso tiene un costo. Usted ya lo sabe. Ahí puede leer conmigo Efesios capítulo 2, versículo 10. Muchos lo saben de memoria,
este pasaje de la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya. Usted ya sabe que usted no apareció aquí por arte de magia, ni tampoco como resultado del destino, no. Usted vino planeado, usted vino desde el pensamiento de Dios, fue formado en el vientre de la madre por su voluntad, y dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Por qué creados en Cristo Jesús? Porque el Padre ya sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a venir a Él, quiénes iban a responder al llamado, quiénes iban a poner su fe en Él. Y lógicamente dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ya viene el sello, venimos con esa etiqueta. Va a funcionar para esto, va a servir para esto. Así como estábamos hablando de que hace 8 días, si no estoy mal, que cada fabricante conoce lo que fabrica y para qué lo fabrica. Asimismo, el Padre Celestial, continuando con esta serie de mensajes, el Señor sabe, hermanos, en su omnisciencia y en su omnipresencia, para qué nos trajo a cada uno. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde allá, desde que Él nos estaba formando en el vientre, ya estaba diciendo, Luis va a realizar esto en mi obra, Carlos, Juan, Marta, María, cada uno de ustedes puede colocar su nombre allí. Y ya Dios estaba claramente colocando en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro entendimiento, que veníamos a cumplir una obra, un deber en esta tierra. Así es de que nosotros debemos saber que hay un deber grande, y es el hacer bien a todo lo que Él nos ha mandado. Nosotros somos ese reflejo de Jesucristo ahora aquí en la tierra. Si alguien va a ver la obra de Dios en esta tierra, en este tiempo, la debe de ver es a través de la iglesia de Cristo, es a través de los hijos de Dios. Por eso dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ya estábamos con esa proyección de ese funcionamiento, claro, ese funcionamiento. La obra de Dios no se va a ver a través de la gente que no cree en Él, no se va a ver a través de los ateos. La obra de Dios se va a ver es a través de nosotros. Entonces, fuimos diseñados, comisionados desde el vientre. Desde allá fuimos creados ya con ese sentir, con ese querer y el hacer que se iba a desarrollar. Por eso, si usted lee Efesios capítulo 2, aclarando aquí un poquito, que no la persona iba a ser salvo por lo que hiciera, sino que fue salvo para hacer lo que debía hacer después de que ya fue salvo. Eso es, por eso si usted lee el verso 9, dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero ya habiendo sido salvo por la fe, ahora hay una labor, un deber que se debe llevar a cabo. Y yo quiero que mire Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29 habla al respecto. Dice ahí la palabra del Señor, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Que acá quiero que aclaremos algo. ¿Cuál es la obra principal de un creyente o de un discípulo del Señor Jesucristo? La principal obra que tiene que acontecer en nosotros, y luego de ahí en adelante hay un deber de realizar muchas obras para la gloria del que nos salvó. Dice Juan capítulo 6 versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
La principal obra que nosotros podemos realizar como hijos de Dios es creer en su Hijo Jesucristo. Si alguno me está escuchando que no ha puesto su fe en el único y suficiente Salvador, que es Jesucristo, recuerde que la principal obra que una persona tiene que hacer es esta: creer en Él para poder ser salvo. Y de ahí ya parte para poder desarrollar el deber que debe de tener como un hijo de Dios. Entonces, en nosotros también, como creyentes, decimos que el creer, el hacer, perdón, es el resultado del creer. En nosotros también la fe va unida al deber. La fe que tenemos en nuestro Dios y en nuestro Salvador va unida a un deber. Y debemos de saber de que ese deber se tiene que desarrollar. Por eso ahí en el pasaje que estamos estudiando de Mateo capítulo 16, dice Jesús en el verso 24 que hay un deber que cumplir a los que seguimos a Cristo, cueste la vida o cueste lo que cueste. Y dice ahí la palabra del Señor en el verso 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántas cosas o a cuántas cosas el Señor nos está llamando a negarnos por cumplir un deber? En el caso nuestro, yo como pastor, a pesar de que ahorita por mucho tiempo no nos hemos congregado, pero tengo que seguir cumpliendo con los deberes, atendiendo al que me llama para una consejería. Si alguien está enfermo, tengo que seguir orando por la persona. Hay hermanitos que me han llamado porque tienen algún conflicto en su casa, porque tenían un problema en su hogar, habían arrendado y tenían alguna dificultad. Empezamos a orar y Dios les ha contestado. Me llaman, me dicen: pastor, Dios me dio la victoria, y eso nos da mucho gozo. Y desde que estoy en el ministerio, ya por más de 23 años, quiero decirles, hermanos, que son muchos los deberes. Como tengo deberes, primero a nivel de esposo, tengo un deber con mi esposa, tengo un deber con mis hijas, tengo deberes como padre, tengo deberes como hermano, porque la Biblia nos habla por allá en Deuteronomios que cuando tu hermano empobreciere, no endurecerás contra él tu corazón, sino que ciertamente le ayudarás, le tenderás tu mano. Tengo deberes como hermano, tengo deberes como pastor, y como pastor tengo que mirar por apacentar el rebaño. Esté cansado, esté tal vez triste, me siento enfermo, pase lo que pase, tengo deberes que me han tocado cumplir o que los he querido cumplir porque es mi pasión y es lo que amo, cumplir el deber a lo que Dios me ha llamado. En todo momento, cuando he tenido que atender enfermos, o que he tenido que atender exequias, o que he tenido que atender consejerías que puedan durar 1 hora o el tiempo que se necesite, las he atendido porque es mi deber como pastor. Aunque Hechos capítulo 6 habla precisamente del principal deber de los siervos del Señor, que es ocuparnos de la palabra y de la oración. A todos yo los tengo en mi clamor, a todos los miembros de la iglesia y del ministerio, los tengo delante de la presencia de Dios todos los días, porque ya no es como representante legal del ministerio, no puedo solo pensar en el rebaño aquí, sino que tengo también que estar atento a lo que está pasando en las iglesias. ¿Usted ha pensado, hermano, si las iglesias que están en arriendo, cómo se están sosteniendo? Los obreros del Señor que se han mandado, cómo hay que subsistir. Eso es saber del deber y de la responsabilidad que tenemos. Y hoy yo quiero, hermanos, que usted piense en todo ese deber que cada uno tiene para con Dios,
para con su esposo o su esposa, para con sus hijos, para con sus hermanos en Cristo, de la carne y sangre, como tus hermanos en Cristo, para con los vecinos. Nuestras vidas están llenas de deberes y gloria a Dios porque el Señor nos diseñó para llevar a cabo esos deberes de bien, esos deberes que puedan ayudar a comprender a otros. Por eso acá le dice el Señor Jesús a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros, cualquiera que diga que es su discípulo, cualquiera que diga que es un hijo de Dios, estas mismas palabras nos las dice el Señor Jesucristo a todos nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces nosotros creemos que es muy pesada la cruz, el deber que hay que cumplir con esto, que hay que cumplir con aquello, que tengo tantas obligaciones, que es que me toca hacer aquello y otro, y dejamos a veces de lado los deberes. Jesús, si le tocó trasnochar, lo hizo. Si le tocó a medianoche, viendo la turbulencia, y ir a ayudar a sus discípulos, lo hizo. Si le tocó tal vez a Jesús pasar en vela orando, lo hizo, porque sabía el resultado de esa obra. Un día nuestros días terminarán acá en la tierra, y el Señor va a decir quién tuvo esta actitud, que quiso venir en pos de Él y tuvo esta actitud de negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que nuestra carne, como en alguna enseñanza daba, también nuestra carne nos pide muchas cosas y nos quiere entretener para que no cumplamos nuestro deber. Pero yo sé, amados hermanos, que Restauración y Vida Nueva sigue adelante cumpliendo con el deber al que lo ha llamado. Estoy muy contento del trabajo que está empezando a llevarse a cabo a nivel de la escuela dominical, a nivel de los jóvenes. Le doy gloria a Dios por el trabajo que se está llevando a cabo, porque vemos que hay muchas cosas que hacer, hay muchas vidas a las cuales llegar. Hermanos, ahorita me doy cuenta en esto que está pasando, hermanos, cuánta gente nos necesita, cuánta necesidad hay. Yo veo la necesidad por todo lado, y es duro cuando un hermano nos llama y nos dice: pastor, desde que empezó la cuarentena no he podido trabajar. Eso para mí es duro, pero gloria a Dios por que hay hombres y mujeres que están trabajando, que están laborando, y Dios los ha usado para bendecir a otros. Entonces Jesús nos dice el precio que hay que pagar si le vamos a servir y si vamos a cumplir con nuestro deber. Es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, que en especial nuestra cruz es la responsabilidad que cada uno tiene como ser humano. Cada uno sabe que tiene que cumplir, si se casó, con sus deberes de hogar, de esposo, de proveedor, con sus deberes a nivel de trabajo, tiene que cumplir con sus horarios y todo eso, pero no puede dejar de lado los deberes espirituales, no puede dejar de lado sus deberes con Dios. Entonces dice: por lo cual no se puede desligar la fe de la responsabilidad. Si yo tengo fe en mi Señor Jesucristo, Jesús dice aquí: si alguno me quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está manifestando la fe. Si uno tomó la decisión de seguir a Cristo, o está diciendo que va en pos de Jesucristo, tiene que negarse a muchas cosas, tiene que cada día ser responsable. O sea que no se puede desligar la fe de la responsabilidad. Y como siervos de Dios, nosotros tenemos que aclarar esto, que no podemos abandonar nunca nuestra responsabilidad. Nuestro deber es, hasta que Cristo nos llame, poder ser testimonio, testificar de su amor y de su poder, y hablar con nuestros hechos, mostrar con nuestras obras el deber para el cual el Señor nos escogió, para el cual el Señor nos creó. Sé de que si tus obras, el obrar de cada uno de nosotros hablan
a quién le pertenecemos y a quién seguimos. Así como la pintura está hablando del pintor, y lógicamente también la canción habla de aquella persona que lo compuso, usted y yo hablamos de quién fue el que nos salvó y para qué fue que nos salvó. Entonces miremos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Capítulo 10, versículo 32 y 33 nos dice la palabra del Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, hermanos, esto es para reflexionar si estamos cumpliendo el deber. El deber de nosotros es mostrar a Cristo. El deber más importante es mostrar a Cristo. Usted muestra a Cristo siendo el esposo que debe de ser, siendo la esposa que debe de ser, siendo el hijo que debe de ser, siendo el papá que debe de ser, el trabajador que debe de ser, el jefe que debe de ser. Algunos están en condición de empleados, otros en condición de jefes. Sea en la condición en que estés o en el lugar que Dios te haya colocado, usted y yo, hermanos amados, estamos confesando a Cristo delante de la gente con nuestro accionar. Si cumplimos nuestras palabras, si cada cosa que decimos la estamos llevando a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las obras tuyas, los hechos tuyos, los hechos nuestros van a decir, hermanos míos, mucho de Cristo. Van a hablar de quién es tu Dios, quién es tu Salvador. Van a hablar de quién eres tú, de quién soy yo. Las obras que a diario nos llama el Señor a hacer van a hablar mucho, continuamente, de quiénes somos. Pero aquí tenemos que aclarar de que ninguna obra nuestra nos ha justificado, sino la obra de Jesucristo, por la fe. Que eso sí quede claro, hermanos. Usted no puede pensar que una obra nuestra nos va a salvar. Solo la obra de Cristo nos puede salvar, o nos ha salvado, y puede salvar a aquel que está perdido, aquel que necesita salvación, pero que a través de nosotros el Señor quiere hacer extensiva esa obra a través del deber como hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Miremos Romanos capítulo 3, versículo 24. Allí la palabra del Señor habla a través del apóstol Pablo acerca de la claridad de que solo la obra de Cristo pudo salvar, y puede salvar al que necesita salvación en este momento. Dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente la obra de Cristo nos ha justificado. Y como Él nos ha justificado, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ahora nosotros debemos de mostrarle al mundo que somos de Dios. Mostrarle a la gente que somos de Cristo y que ellos necesitan de lo que nosotros tenemos. Muchos, como decía en otro mensaje, nos están observando, están mirando si en verdad Dios está con nosotros, si en verdad Dios está en nosotros. Ahí tenemos que tener claro en este versículo que si el hacer el bien es el resultado de la salvación, nosotros debemos centrarnos ahí, hermanos amados, porque es por el obrar que se muestra la verdadera fe, es por el obrar que se muestra en quién se cree. Acuérdese que a un empleado no se le paga porque crea que el jefe existe,
porque crea que hay un jefe, sino porque realice un trabajo, realice la labor para la cual se le contrató. Dios nos contrató o nos salvó, nos hizo parte de su pueblo para que realicemos sus obras, para que cumplamos nuestro deber, es el obrar de acuerdo a Él nos diseñó para servir en esta tierra. Entonces, a un empleado no se le paga por creer que hay un jefe, sino porque cumpla con un determinado trabajo, hermanos. Miremos lo que nos dice también en Romanos 2, 6 al 11. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice que cuando hay un trabajo, hay una paga. Y yo sé, hermanos amados, que todos esperamos un día recibir aquella corona de vida eterna, pero recibir la premiación. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Yo y tú y cada uno de los hijos de Dios en el mundo debemos saber que nuestro obrar es hasta que nuestra vida termine en esta tierra. Nuestro obrar es hasta que nuestra vida termine en esta tierra. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea que nuestro principal tesoro está en la gloria de Dios. Que usted le diga, Señor, que la gloria tuya me llene, que la gloria tuya, Señor, esté llenando mi espíritu y mi vida, Señor, que sea lo que yo anhele, Padre Santo, un día llegar a ese lugar. Dice ahí claramente la palabra de Dios, a los que buscan gloria y honra e inmortalidad. No la gloria de este mundo, no la honra de este mundo, sino la gloria con el Padre Celestial, como Jesucristo la encontró. Porque dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios también, como se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo también. Y nosotros vamos a compartir de esa gloria, pero vamos a buscar la gloria de Dios, vamos a buscar la honra de Dios y vamos a buscar la vida eterna, dice la inmortalidad. Pero ira y enojo, dice la Biblia aquí, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecen, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay mucha gente que se deja usar del enemigo, así como se dejó usar el apóstol Pedro, que no buscan lo de arriba, sino lo terrenal, el favor de los hombres, el que la gente o los hombres los aplaudan o los tengan reconocimiento. Yo le decía al Señor en días pasados, Padre, nosotros no somos muy conocidos ante esta tierra, no somos reconocidos en el mundo. Tal vez nunca vayamos a salir por televisión, ni vayamos a tener tremendo reconocimiento en esta tierra, pero le decía, Padre, lo importante es que tú nos conoces y tú conoces a cada uno de tus hijitos en Restauración y Vida Nueva y conoces la labor que cada uno está realizando, el deber que cada uno está cumpliendo. Y eso, hermanos, es buscar gloria, honra e inmortalidad, porque de lo contrario dice que Dios va a estar enojado con los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El Hijo de Dios fue llamado y fue salvado para hacer lo bueno, para hacer el bien. Pero aquellas personas que no tienen a Dios, pues están realizando su labor para servir al enemigo, para dar tributo al diablo. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Nadie se escapa. De acuerdo a cómo viva cada uno, de acuerdo a lo que haga cada uno, va a tener un resultado. Si le está sirviendo a Dios, el resultado es vida eterna. El resultado, dice,
vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o ira y enojo a los que son contenciosos, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ya les dije que Dios no se ha olvidado, que Dios sigue mirando, como estábamos estudiando hace 8 y hace 15 días. Entonces dice que va a venir un momento en el que va a haber una premiación. Amados hermanos, por eso usted y yo debemos saber que nuestro deber de hacer el bien es toda la vida, porque para eso fuimos diseñados. Poder, mire, sirva con todo su corazón, ore con todo su corazón, ayude con todo su corazón a quien Dios le coloque en su camino, a quien tengas el deber de ayudar, a quien tengas el deber de socorrer. Hazlo con todo el corazón como para el Señor Jesucristo, porque llegará el momento de esta premiación. Pero hay dolor y angustia para el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No esperemos de la justicia terrenal. Hermanos, ustedes vieron esta semana la noticia de ese señor que lo estaban robando y por ahí le pegó un tiro a uno de los delincuentes, y antes, en lugar de que la justicia terrenal lo favoreciera, antes le tocó pagarles 2 millones a los ladrones. Eso pasa, hermanos, con la justicia humana, pero la justicia divina sí le va a dar a cada uno lo que le pertenece. Ahí dice el verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Para eso el Señor nos salvó, para hacer lo bueno. Lo bueno es poder testificar de Cristo. Lo bueno es orar con todo el corazón a Dios por la salvación de otros. Lo bueno es, hermanos míos, cumplir con cada una de las responsabilidades. Eso es tomar la cruz y seguir. Honra, gloria y paz. Yo no sé cuántos hermanos alaban al Señor por esto, porque hay un día que va a haber honra para ti, un día que va a haber gloria para ti, un día que la paz de Dios te va a llenar en una forma plena. Dice a todo aquel que hace lo bueno. De hecho, ya desde acá en la tierra, el hacer la voluntad de Dios, el poder cumplir con el deber que tenemos con Dios, nuestro corazón se llena de mucha paz. Y dice a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque eso empieza desde los hijos de Dios y lógicamente también ante el mundo. Y dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, esto lo debemos tener muy claro en nuestro corazón, porque nosotros debemos saber a qué vinimos. Ahí, volviendo al pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo 16, Jesús le dice en el verso 25 a sus discípulos, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera buscar un lugar de prominencia, de elocuencia, de reconocimiento en esta tierra, aún negando al Señor o dejando a un lado su deber con Dios, hermano, esa persona va a perder su vida para la eternidad. Dice, todo aquel que quiera salvar su vida para esta tierra, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No importa que estemos allá en el anonimato, que estemos totalmente olvidados por muchos, no importa, hermanos amados. Es mejor perderse en Cristo que el salvarse ante el mundo. Tener una salvación efímera supuestamente porque se buscó lo terrenal. Es mejor perderse en Cristo, porque tendrás la vida eterna. Ahí nadie te va tal vez a tener en cuenta, pero allá arriba en el cielo sí, como ya se lo he enseñado. Si alguno, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No nos dejemos distraer, no nos dejemos deslumbrar de las cosas de esta tierra. Yo siempre digo, se lo digo a mi esposa y le digo a todas, le damos gracias a Dios
por las cosas que nos da, pero esas cosas son cosas y son de aquí de la tierra. Pero nuestro corazón no puede estar en las cosas. Las cosas no pueden ocupar el lugar de Dios, porque esas son cosas que Dios nos da para que podamos desarrollar nuestra vida aquí en la tierra, pero nuestro corazón debe estar en nuestro Padre Celestial. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recuerde que el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede dar ninguna recompensa por su salvación. La única manera es de poder rendirse ante Dios. Y para terminar, hermanos amados, dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Esto como conclusión es para que, amados, pensemos que la paga va a ser de acuerdo al trabajo. La paga va a ser de acuerdo al trabajo. Si se trabaja poco, la paga es poca. Si no hay trabajo, pues no hay paga. Pero si hay un gran trabajo, va a haber buena paga. Hermanos, que usted piense cómo es el trabajo que está realizando para Dios. Cómo es, hermano amado, esa dedicación a la voluntad de Dios, esa dedicación al propósito de Dios. La paga un día va a ser de acuerdo al trabajo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Mire lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 para los hijos de Dios, para los cristianos, porque este versículo es para los creyentes en Cristo, no es para la gente del mundo, sino para los creyentes en Cristo. Dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que si alguien no cumplió, si alguien no fue diligente, si alguien no desarrolló su deber, hermanos, de acuerdo a eso va a recibir su paga. Cada uno recibirá, dice ahí claramente, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie más que cada uno sabemos en lo que Dios nos va guiando allá en nuestro espíritu que tenemos que hacer. Nosotros no podemos aplazar, dejar para después, porque eso es escuchar al enemigo, como el enemigo quería utilizar a Pedro para que Jesús no fuera a cumplir con su deber. Hermano, ese ejemplo que tenemos de nuestro maestro debemos de seguirlo todos los días. Que no tengo fuerzas, no importa, Él da esfuerzo alcanzado. Que me siento desanimado, no importa, dice la Biblia, que cobremos ánimo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que las cosas están de mal en peor. Hermanos amados, el único que nos puede sacar en victoria de todas estas cosas es nuestro Señor. Si le servimos por las emociones, vamos a fracasar, porque no todos los días tenemos deseos de hacerlo lo correcto. No todos los momentos tenemos deseos de obedecer. Ustedes ven en la vida de un hijo, unos momentos quiere con nobleza obedecer, pero otras veces está indispuesto. Hermano, eso mismo pasa en todos los seres humanos. Pero si en verdad queremos un día la gloria, la honra, la inmortalidad, queremos ser premiados porque hicimos bien el trabajo, hermano, la palabra dice que no nos cansemos hasta desmayar, y de las buenas obras no nos olvidemos, de las cuales tendremos recompensa. Acá el Señor lo dice claramente, que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo les voy a invitar a orar, voy a invitarles a clamar en esta hora y a pedirle al Señor
que cada uno le diga al Señor conmigo: Padre, ayúdame a cumplir con mi deber. Ayúdame a no dejarme distraer del deber que tengo. Eleva esa oración conmigo, amado hermano. Dígale al Padre Celestial en esta hora que nos perdone si por alguna razón o por alguna persona nos hemos dejado desviar de nuestro deber. Si hemos permitido que alguien interrumpa el deber que tenemos, si hemos dejado de lado nuestra responsabilidad, si nos hemos dejado engañar de la voz del enemigo, dígale al Padre Celestial esta mañana que Él te perdone y que te permita volver a ejercer cada día el deber que es hacer el bien según la voluntad de Dios, según lo que Él ha determinado, porque ya veníamos desde el vientre formados para llevar a cabo esa obra. Dígale al Padre Celestial: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana he predicado tu palabra, he dado el consejo de tu palabra, Señor, y tú sabes que hermanos han atendido en esta hora a tu palabra, han recibido, Señor, el mensaje de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no se dejó deslumbrar con la gloria de los hombres. Por eso dijo en alguna ocasión: gloria de hombres no recibo. Yo sé de quién viene mi gloria. La gloria de Cristo eres tú, Padre Celestial, y la gloria de nosotros es Jesucristo. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tus hijitos, que la Iglesia Restauración y Vida Nueva, que cada uno de sus miembros, de los miembros de tu cuerpo en Restauración y Vida Nueva, no nos dejemos deslumbrar por nada de esta tierra. No nos dejemos desviar por nada ni por nadie del deber que cada día, Señor, se debe cumplir. Hay mucha gente que necesita de nosotros, Padre. Hay muchas cosas que se deben de cumplir en este ministerio. Yo te doy gracias por todos los que están centrados en ese deber, centrados en atender a lo que tu Santo Espíritu nos está hablando y nos está inquietando que debe de desarrollarse en cada uno de tus hijitos. Yo te doy gracias por los que están al tanto, pero mira cuántos se han dejado distraer, se han dejado desviar. Personas que un día te daban testimonio de ti y han dejado tu camino por seguir la fama, por seguir, Señor, las cosas de este mundo, y ya ni siquiera te adoran. Ya ni siquiera, Señor mío, quieren darte a ti la gloria, ni siquiera oran a ti, oran por ahí unos cuantos minutos y no más. Mira, Padre Santo, hoy yo te pido con todos tus hijitos en este ministerio, que cada uno pueda cumplir con su deber. Tú le dijiste a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Señor, ninguno de nosotros debemos abandonar el deber que tenemos para contigo, para con nuestro prójimo. No podemos dejar de lado todas las responsabilidades. Ayúdanos, Señor, a poderlas cumplir con el corazón dispuesto. Mira, mi Señor, que cada corazón pueda empezar a pensar, a analizar si está cumpliendo con el deber. Que tú le guíes a cada uno a saber para qué le salvaste, para qué, Señor, lo colocaste donde debe de estar, en el lugar donde está. No importa el nivel intelectual, no importa, Señor, la capacidad económica, cada uno fuimos colocados en un determinado lugar para un momento determinado, así como la reina Esther,
que fue llevada al palacio allí, Señor, en Persia, para un determinado momento, Padre. Y hoy, en este tiempo, Señor, que hay amenazas en el mundo entero contra tu pueblo, que hay oposiciones que quieren detener tu obra. Yo te pido que cada uno pueda cumplir con su deber. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y mira, Señor, los que hoy reciben tu palabra, pero que no te conocen, que puedan abrir su corazón a Jesucristo, que puedan colocar su fe en Cristo Jesús, que es el único Salvador. Así como nos dice Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a quien tú enviaste, Padre, fue a Jesucristo para que creamos en Él y seamos salvos. Muchas gracias, Padre. Que puedan, Señor, a partir de hoy, hacer el bien y obrar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh amados, que esta palabra quede grabada en sus corazones y que no se desanimen, no se desalienten en el deber que tienes que cumplir como hijo de Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio.
quiero que todos los que ahí en casa han preparado la cena del Señor, vamos a participar de ella, de acuerdo a lo que la palabra nos dice en Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a participar de la cena del Señor. Si ahí usted alistó su pan, alistó la copa, dice la palabra del Señor acerca de la cena que Jesús instituyó para que participásemos de ella todos los creyentes cuando tuviéramos la oportunidad, recordáramos, hermanos, esa gran obra de Cristo. Dice la palabra del Señor, así pues, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este es un momento de examinarnos. Es un momento de saber cómo estamos delante del Señor. Esta es una principal razón por la cual el Señor dejó la cena, porque Él quería que siempre estuviéramos en comunión con Él y en comunión los unos con los otros. Yo no sé, este encierro o el trabajo desde casa o todo lo que se ha presentado por esta crisis en el mundo, no sé qué malos entendidos hayan habido, no sé qué disgustos, no sé qué palabras ásperas, no sé, hermanos, qué cosas hayan encendido algún enojo, alguna discusión, qué palabras se hayan dicho que maltraten a otros. Es el momento para pedirle perdón a Dios, como dice aquí la palabra, pruébese cada uno. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese en este momento, hermano, hermana, ahí en familia. Y si, pues, sin salir de casa, pues es muy difícil ofender a otros. Sin salir de casa, pues tal vez pueda acontecer lo que dice la Biblia, a veces los enemigos son los de su propia casa. Y si no podemos estar en comunión, tal vez ahí, o el enemigo quiere dañar esa comunión, este es el momento para pedir perdón por ofensas, por actitudes, por palabras. Usted lo sabe. Pida perdón ahí y dígale al Señor que usted quiere participar de la cena. Entonces dice la palabra de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí tenemos el pan. Dígale al Señor que ese pan recuerda el sacrificio por ti. El dolor que Él sufrió sobre su cuerpo era el dolor que yo debía de haber sufrido por mi pecado. Tú debías de haber sufrido por tu pecado, pero Él lo sufrió. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que Él sufrió para que nosotros tuviéramos paz con Él y unos con los otros. Así es de que, recordando, dice la palabra, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amado Jesús, en memoria de ti hoy participamos de este pan y te damos muchas gracias por haber llevado el dolor que debíamos de haber sufrido sobre tu cuerpo, el castigo que debíamos de haber recibido por nuestro pecado. Tú lo llevaste en tu cuerpo. Gracias, Jesús. Comamos del pan.
También dice la palabra: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque por tu sangre es que tenemos, Señor, redención y perdón de pecados. Gracias, Señor, porque hoy por esa sangre que derramaste, nosotros, Jesús, tenemos salvación. Y por tu resurrección tenemos justificación. Gracias, Señor. Amén. Tomamos de la copa. Oh, gracias, Jesús. Gracias te damos, mi amado Salvador, por cada hijito tuyo que ha participado hoy de la cena y que recordamos tu preciosa obra por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder hacer el bien y cumplir el deber mientras estemos en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchas bendiciones. A todos un fuerte abrazo. Aquí desde la iglesia, desde la casa de oración, un fuerte abrazo para todos y una semana llena de muchas bendiciones y que Dios se glorifique en cada uno de vuestros trabajos y los guíe a sus deberes. En el nombre de Jesús. Amén.